Muchas gracias por venir a acompañarnos hoy a esta conferencia. La Biblioteca Luis Ángel Arango y la Red de Bibliotecas del Banco de la República se unen a esta celebración nacional del segundo bicentenario de la Independencia con una serie de actividades que tendremos alrededor del país, conferencias, paneles y también una página o un sitio en nuestra página web en la Biblioteca Luis Ángel Arango que ustedes pueden consultar y que ojalá pues estén atentos para seguirnos y acompañarnos en todas las actividades que vamos a realizar a lo largo del año. Igualmente están invitados a consultar nuestro sitio de YouTube de Banred Cultural, donde todas estas conferencias estarán a su disposición para que también puedan disfrutarla en su casa y también para que la compartan con sus amigos y conocidos que no hayan podido asistir. Entonces, esta conferencia también es una celebración, digamos, un homenaje al bicentenario del Congreso de Angostura, que se celebró el pasado 15 de febrero. Para lo cual pues hemos invitado al profesor Ángel Rafael Almarza Villalobos, a quien le agradecemos mucho haber aceptado esta invitación, que igualmente pues agradecemos a la Universidad Nacional, al profesor Francisco Ortega, por el apoyo también que nos ha brindado para hacer posible este evento. El doctor Ángel Rafael Almarza está doctorado por la Universidad Nacional Autónoma de México en Historia, actualmente es profesor investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tuvo una mención honorífica del Premio Francisco Javier Clavijero en Historia y No Historia del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. Entre sus libros destacados están Por un gobierno representativo, Génesis en la República de Colombia, 1809-1821 y 19 de abril de 1810, Último acto de fidelidad del rey de España. Entonces, pues los dejo con el profesor Rafael Almarza. Después de su ponencia, habremos un ciclo de preguntas, una serie de preguntas y pues esperamos, como les dije ya, que nos acompañen en todos los eventos que vamos a realizar este año, que pues tienen como fin analizar y repensar y reflexionar sobre lo que significó el proceso de la independencia para Colombia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes. Para mí es un placer, aceptar la invitación de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Le comentaba a mi novia Angélica cuando entramos aquí que para mí es una de las bibliotecas más lindas que he conocido. Pude tener el gran privilegio de desarrollar aquí parte de mi tesis doctoral, donde trabajé precisamente temas vinculados a la República de Colombia, a la llamada Gran Colombia. Así que para mí es un honor y un placer poder hablarles un ratico de estas investigaciones que he estado realizando en los últimos tiempos. Y Marta, te agradezco todo el apoyo y todas las luces que me has dado en estas últimas semanas. En esta ocasión vengo a platicarles un poco del Congreso de Angostura. Ya he participado en un par de actividades, tanto en la Universidad Nacional aquí en Bogotá, como la semana pasada en Tame, en el Arauca, donde se desarrolló parte de unas actividades con la Universidad Nacional, la sede de Orinoquia, muy interesante. Y una de las cosas que me llamaba mucho la atención, y por eso es que vengo este día con esta presentación aquí ante ustedes, es ¿qué interés tienen los colombianos de hoy día en este Congreso de Angostura? Porque, como vamos a ver en la presentación, se trata del segundo Congreso de Venezuela. En realidad, en sus inicios, en sus ideas originales, Colombia, como la conocemos actualmente, la Gran Colombia, eso es una invención historiográfica para diferenciarla de la Colombia actual, no tiene una relación directa, ¿no? Y la participación que llegaron a tener los neogranadinos de ese momento en este Congreso fue bastante reducido, pero sí se sentaron las bases de esa Colombia, de esa Gran Colombia que llamamos, o Colombia la Vieja, y que obviamente sientan las bases de la actual República de Colombia, la actual República mal llamada Bolivariana de Venezuela, Ecuador y Panamá. Entonces, aquí se sientan las bases de estas
3, 4 repúblicas, ya en el caso de Panamá empezando el siglo XX, pero creo que eso es uno de los elementos importantes a discutir. Además de eso, la Biblioteca Luis Ángel Arango cuenta con unos fondos, que también algunas cartas las voy a poder mencionar, sobre escritos del Libertador, Simón Bolívar, y algunos otros personajes vinculados, aunque no directamente con el Congreso de Angostura, sí a los preparativos previos que se dieron para que esa invasión a Venezuela, que es la invasión de los Cayos en 1816, se pudieran dar. Entonces, bueno, son algunas de las cosas que quiero que podamos conversar el día de hoy. Parto de una pregunta: ¿qué fue ese Congreso de Angostura y cuál es su importancia? No solamente para el caso de los colombianos actualmente, de los venezolanos, sino también las repercusiones hispanoamericanas que pudo tener en su momento y de alguna manera en nuestros días. Creo que podríamos discutir o conversar sobre esas repercusiones que llegó a tener. Algunas reflexiones generales que quiero dejar a su consideración en torno al Congreso de Angostura y al torno de esa Colombia la Vieja, como se le llamó en esa época. Primero es que efectivamente Colombia nació, si podemos tener en alguna fecha en concreto, o entre 1819 y el 21, el 19 es el Congreso de Angostura, y sobre todo este Congreso de Angostura le da la ley fundamental de la República de Colombia, que ya senta las bases por primera vez de Colombia, de esa Colombia la Vieja. Cuando me refiero a Colombia, recuerden que me voy a remitir a esa Colombia, no a la actual. ¿Okay? Y 1830-31 como la época de fin de esa experiencia republicana que llamamos Colombia. El 30 porque ahí fue cuando se separó Venezuela primero y después Ecuador, y en el 31, finales de ese año, es cuando ya Colombia, la República de Colombia, decide disolverse y se forma la República de la Nueva Granada. Otro punto a considerar es que tanto Angostura como Colombia nos da la idea de una historia común. Buena parte de la historiografía lo ha tratado de ver siempre a esta experiencia republicana desde las perspectivas nacionales. Cuando los historiadores, tanto del siglo XIX como del siglo XX y hasta en la actualidad, quieran acercarse a la República de Colombia, a estudiarle esa república, lo ven siempre de las perspectivas nacionales. O sea, lo hacemos, por lo menos yo soy historiador venezolano que radicado en México, podría ver esta experiencia desde la perspectiva venezolana o, peor aún, desde la perspectiva caraqueña. Igual los historiadores colombianos actualmente. En realidad, o lo podemos ver desde los ecuatorianos también, o hasta los panameños, aunque la experiencia panameña es complicada de estudiar y analizar, por bueno, son algunas características de la historiografía panameña en la actualidad. Pero lo que quiero invitar aquí, si entre nosotros tenemos algunos investigadores o científicos sociales, historiadores, en fin, es que esta experiencia, esta Colombia, tenemos que estudiarla como lo que fue, una experiencia, una nación. Se inventó, se creó una nación y así deberíamos estudiarla. Obviamente teniendo los referentes, obviamente regionales, territoriales que se pudieran tener para el caso de Venezuela, para el caso de la Nueva Granada, para el caso de Quito, pero creo que es una experiencia que tenemos que trabajar bajo esa perspectiva, una historia común. Ahorita que estamos tan metidos en este tema con toda la migración, la movilización de los venezolanos no solamente hacia Colombia, también hacia Perú, hacia Ecuador, hacia Panamá, hasta México, hacia otras partes de los estados americanos y Europa, podemos explotar de alguna manera o tratar de darle simbolismo a esta unión que llegamos a tener entre los venezolanos y los neogranadinos de esa época o colombianos actualmente. Creo que son algunos elementos que podemos construir porque no solamente los venezolanos ahora que estamos migrando, sino también los colombianos, por ejemplo, colombianos movilizados por el tema de la violencia, por el tema de la pobreza, en los años 60, 70, 80, se llegaron a ir a Venezuela también. Eran perspectivas totalmente diferentes, condiciones totalmente diferentes en ambos casos, pero sí tenemos una frontera muy viva y creo que este tipo de elementos, este tipo de historias comunes que tenemos durante la época de la Gran Colombia nos puede dar elementos de unificación. Creo que podemos construir y por lo menos el apoyo que le ha dado el pueblo colombiano, el gobierno colombiano también, perdón, al venezolano es significativo. Pero también se han evidenciado algunas manifestaciones de xenofobia, de violencia en ambos lados. Creo que sería importante que pudiéramos rescatar este tipo de elementos. Como les dije, las visiones historiográficas nacionalistas han prevalecido en la interpretación de esta historia de la Gran Colombia, tanto para el lado venezolano como colombiano. Es una historia que duró una década y creo que es un momento ideal para hacer una historia diferente, porque no hay en el continente una experiencia similar, en la que territorios no tan diferentes, si se quiere, o sociedades tan diferentes, se unieron en un solo proyecto.
y creo que podríamos hacer, o por lo menos el esfuerzo de algunos historiadores, tanto del lado colombiano como del lado venezolano y el lado también ecuatoriano, de tratar de buscar esa historia común y tratar de trabajarla sin los preceptos nacionalistas que han prevalecido en la historiografía tradicional de ambos lados. Uno de los puntos importantes que yo he trabajado en los últimos años es el tema del restablecimiento del gobierno representativo. Esas son las bases, para decirlo en líneas muy generales, de nuestras democracias representativas modernas. Ahí es un punto clave para entender todo este proceso. La independencia nos la han enseñado en el colegio, que se logró básicamente a través de las armas, a través de las grandes batallas. Y no, también se tiene que dar en la política, también se tiene que dar en la prensa, también se tiene que dar en la educación, en la cultura. Y todo el tema del sistema representativo como fundamento de legitimidad en comparación con el sistema monárquico que prevaleció en nuestro territorio durante 300 años, en donde el rey era la cabeza del gobierno, aquí ya no se plantea eso. O sea, hay toda una base, el sistema representativo, que es la base fundamental de la presentación que les traigo el día de hoy, que da pie a estas instituciones republicanas. Obviamente que la guerra es un factor significativo en nuestras independencias, pero a veces nos olvidamos que también esa independencia, esa revolución se dio en los ideales, en la política y en la forma de construir ciudadanía, en fin. Creo que son elementos que tenemos que ir trabajando, no solamente con el tema del Bicentenario, que es una ocasión especial, porque vienen muchos recursos de los gobiernos federales, del gobierno central, y tenemos los historiadores la necesidad y la obligación, si se quiere, de concientizar a la población sobre estos elementos, no solamente en lo militar, que tiene mucho peso, sino también en lo político y en lo cultural. Hay otro punto, y ahí es cuando yo hago la relación con los documentos que tiene la Biblioteca Luis Ángel Arango de la expedición de los Cayos, del exilio, no solamente de Bolívar y otros personajes, también está Francisco Antonio Sea entre los exiliados, que se encuentra en Jamaica, después en Haití, y ahí va a haber una relación. Hay un esfuerzo enorme para llegar al Congreso de Angostura que a veces no le damos la significación o la importancia que es. Y ese gran esfuerzo también lo vamos a ver en el Congreso de Cúcuta en 1821, que ya es la creación de Colombia como la conocemos en la historiografía, ¿no? De esa gran Colombia. Tenemos que darle mucho peso a esa creación del Congreso de Angostura, a todo el proceso de institucionalización y de legitimación, primero de la República de Venezuela, porque como les dije, no estaba pensado Colombia inicialmente, y ya después esa Colombia la vieja. La convocatoria y las elecciones a ese Congreso es lo que voy a tratar de enseñarles el día de hoy. Fue un largo proceso que venció muchísimas dificultades. Ahí también vamos a ver algunos elementos desde la guerra, las distancias enormes, los problemas económicos, problemas materiales. A veces los diputados no podían llegar a sus sesiones del Congreso, no tenían dinero, enfermedades, en fin. Podrán imaginarse si ahorita es complicado trasladarse, no sé, del Arauca, del Casanare, para Ciudad Bolívar, que es la actual Angostura, imagínense hace 200 años. O sea, y además en la época de lluvia en los llanos, no sé cuánto podría tardar un caballo desde Angostura hasta Bogotá. No sé si el doctor Ortega podría dar una fecha, un número después, pero seguramente al menos eran 2 o 3 semanas a caballo. O sea, y eran varios caballos que tenían que tomar para que llegara una correspondencia. ¿Okay? Y como les mencioné al principio, la disolución de esta República de Colombia no modificó los propósitos fundamentales de esas naciones que van a surgir después. Estamos hablando de Venezuela primero, de Ecuador y después de la Nueva Granada, que después se va a tomar el nombre de Colombia. Que por cierto, cuando la Nueva Granada asumió el nombre de Colombia, Venezuela trató de demandar a Colombia, a la Nueva Granada, por el nombre. O sea, los caraqueños se sentían con el copyright del nombre de Colombia porque Francisco de Miranda lo había pensado y después Bolívar, en fin. Eso es, no sé si eso se ha trabajado, pero sería muy interesante estudiar ese tipo de acercamiento. Antes de seguir un poco con el tema de, como sé que es un público no historiador, no especializado y que quiero enseñarles algunas cosas que pueden ser para ustedes de difícil acceso, hice una selección de mapas, de visiones e interpretaciones que tenían en el mundo, en Europa sobre todo y en Estados Unidos, de cómo era Colombia geográficamente. Van a ver una serie de mapas que les traje, una selección de muchos autores, y van a ver, primero, obviamente errores geográficos significativos porque no estaba la tecnología en este campo de la geografía tan avanzada, pero lo que quiero destacar es cómo era vista Colombia, cómo éramos vistos nosotros.
Primero, uno de los mapas clásicos, este de Agustín Codazzi, perdón, es uno de los mapas tradicionales, ¿no? Él, aunque es de origen italiano, vivió muchos años entre Caracas y Bogotá, este es uno de los mapas que le hicieron. Como ustedes sabrán, cuando se crean las repúblicas, cuando se crean las naciones, una de las primeras cosas que se hacen es, bueno, vamos a ubicarnos en el espacio, vamos a hacer un mapa. Mapa, hacemos himno, hacemos escudo, y hacemos también la historia, ¿no? Este mapa, ustedes sabrán, es muy tradicional. Ahí ven la división por los departamentos, tanto el departamento de Venezuela, aquí lo pueden ver, todo el departamento de Venezuela, el departamento ya de Cundinamarca, Panamá y ya lo que es el sur, que es Quito, ¿no? Este es uno de los mapas más tradicionales. Agustín Codazzi también hizo otros mapas. Estos eran para contribuir a la historia de las campañas militares del 21 hasta el 23, si mal no recuerdo, sí. Son mapas muy interesantes. Creo que la parte digital de la Biblioteca Luis Ángel Arango cuenta con algunos de estos fondos digitalizados. Bueno, aquí no lo puedo aumentar. Por lo menos todas las líneas rojas son parte de todas las rutas que se están dando, ¿no? Aquí es una de las cartas de la República de Colombia en 1827 de Restrepo. Es un poquito más tosco, si se quiere, parte de la visión que se tiene sobre estos mapas, ¿no? Aquí también seguimos con Restrepo. En el primero tenemos del departamento de Cundinamarca y el segundo del departamento de Venezuela, donde está Caracas. Obviamente los detalles no los pueden tener tanto de lejos, pero no los puedo avanzar. Igual aquí, por lo menos aquí está Caracas, Valencia, Maracay, que son las principales poblaciones de Venezuela. Aquí hay uno muy interesante de Humboldt, ¿no? Que es la Carta General de Colombia, de la Guayana Francesa, holandesa e inglesa. Esta data de 1826. En Europa, quiero destacar un poco eso. En Europa y en Estados Unidos, Colombia es vista como un gran proyecto, como un potencial enorme. Pero también los americanos, los colombianos, estamos en Europa tratando de darle precisamente ese potencial que tenía, también no solamente la búsqueda del reconocimiento, sino también de recursos económicos. La gente, los contemporáneos de la época, sabían perfectamente que si este proyecto funcionaba, iba a tener un potencial económico, político y sobre todo militar, porque sí lo llegó a tener, impresionante. Iba a ser una de esas grandes potencias. A la par, en 1821, 1822 surgió el Imperio Mexicano al mando de Agustín de Iturbide, que ocupaba desde lo que es actualmente Panamá, la frontera norte de Panamá, hasta bueno, Baja California, Arizona, Texas, toda la parte, esa parte de los Estados Unidos. También era un contrapeso importante. Eso valdría la pena estudiarlo también porque existe ese choque entre Colombia y el Imperio de Iturbide, aunque ese se disolvió en 1824. Pero lo que quiero destacar con esta presentación de los mapas es que en Europa tienen un referente significativo del impacto que pudiera causar o que estaba causando Colombia la Grande en ese momento. Y también tienen la delimitación de las fronteras también, sobre todo con el Imperio de Brasil. Aquí tienen otro, de Bushon y Carey y Lea también, Carta Geográfica, Estadística e Histórica de la República de Colombia, de la República Colombiana en realidad, 1825. Pueden ver las imprecisiones en el trazo también, muy diferentes. Aquí tenemos otro también, de Carey también, que lo vimos en la lámina anterior. La gran mayoría de estos mapas salen en la prensa o en revistas especializadas en Europa. Okay, esta es de data de 1822. Esta es otra de Grinch, también a partir de departamento. Esta es de 1830, ya finalizando la experiencia colombiana. Esta es de Sidney Hall, es de 1828. Otra de 1826, de Vivian San Martin. Recuerden que todo esto está vinculado también con el tema comercial, como les dije, ¿no?
tratar de vincularlo. Ya antes de iniciar ya la conferencia con el tema del Congreso de Angostura, como les comenté, la Biblioteca Luis Ángel Arango cuenta con unos documentos del Libertador y otros a su nombre relativos a la expedición de Jamaica a Venezuela y las primeras operaciones antes del Congreso de Venezuela. Estos documentos datan de 1816 a 1819 y son algunos antecedentes, algunas negociaciones, cartas previas que está haciendo Simón Bolívar y que van a tener un impacto significativo en la invasión definitiva a Venezuela en 1816 y ya a tierra firme en 1817 hasta la conquista de Angostura, que es donde se va a establecer el Congreso en 1818, que es la convocatoria, y el Congreso es el 15 de febrero de 1819. Aquí yo hice una selección de algunos extractos de esas cartas. Esta es una carta de Simón Bolívar a Robert Sutherland. Sutherland es un comerciante inglés con mucho peso y mucha influencia en Haití y muy cercano a Alexander Pétion. Como ustedes sabrán, Pétion fue uno de los primeros presidentes, o fue el primer presidente de la República de Haití. Haití es la primera república negra, porque era de origen esclavo, que se independizó en el continente americano. ¿Okay? Por eso es que tiene una significación muy importante el caso de Haití. Bolívar anteriormente de llegar a Haití, ahorita le voy a hacer una pequeña reseña de esa expedición, estuvo en Jamaica. ¿Okay? Fíjense este documento, este extracto. Esta es una carta de Simón Bolívar a Sutherland desde Los Cayos, esa es una población al sur de Haití, el 11 de febrero de 1816. Nos encontramos en una situación un poco difícil con relación a las embarcaciones que deberán transportarnos a Costa Firme. Costa Firme es Venezuela o parte de la Nueva Granada. Por el momento no tenemos más que 3 o 4 barcos de guerra que no son suficientes para transportar nuestras armas, equipos y tropas. En consecuencia, les suplico, se sirva alquilar o comprar en forma adecuada la goleta del capitán Rosales y cualquiera otra que usted crea apropiada para este efecto. Le advierto, de antemano no tenemos aquí los medios para pagar la adquisición de dichas embarcaciones o su alquiler, pero me comprometo bajo mi palabra de honor a cumplir el contrato que usted haga en el primer puerto donde desembarquemos. En esta una determinación con la cual usted puede contar. O sea, Bolívar no es jefe de nadie en este momento. Había un grupo de venezolanos y neogranadinos que se encontraban en Haití sin muchos recursos, sin ningún tipo de organización política, de apoyo económico. Alexander Pétion, previamente a esta solicitud que está haciendo Bolívar a este comerciante inglés, Pétion le ofrece toda la ayuda posible y bueno, lo pone en contacto con este comerciante que va a tener un peso significativo. Yo no sé si ustedes vieron la película El Libertador, una que protagonizó Edgar Ramírez, un actor venezolano. Fue una producción creo que colombo-venezolana y española. Creo que la sacaron hace como unos 4 o 5 años. Uno de los personajes significativos de esta película es precisamente este Zuckerman. Obviamente es toda fabulada, ¿no? Esa parte de la relación entre Bolívar y este personaje inglés, pero podrían darse una idea de esa cercanía que se tenía. Aquí básicamente lo importante es, primero, que Bolívar está buscando recursos, pero no puede ofrecer nada, no tiene dinero para hacerlo. ¿Okay? También depende, pone en este caso su palabra. Todavía Bolívar no era el personaje que va a ser después de la batalla de Boyacá del 19, después de la batalla de Carabobo, en fin. Una pequeña síntesis de lo que estaba pasando es Bolívar llegó a Los Cabos de San Luis en Haití el 24 de diciembre del 15, un par de meses antes de esa carta. Unos días más tarde se reúne con Pétion, con Alexander Pétion, que era el presidente de Haití, y le ofrece ayuda a Venezuela, pero bajo la condición de que le diera la libertad a los esclavos. Eso fue básicamente lo único que le pidió Pétion. Fue una de las últimas, fue una de esas cosas que Bolívar siempre se condenó, que no logró darle la libertad absoluta a los esclavos hasta su muerte. Después, posteriormente, algunas semanas después, una asamblea tanto de venezolanos y neogranadinos en que se encontraban en Haití y en Los Cayos le dan el poder absoluto a Bolívar. Ese poder después va a ser ratificado en la isla de Margarita, en territorio venezolano, algunos meses más tarde, ¿no? El 7 de diciembre de 1816. Era parte ya de la autoridad que estaba buscando Bolívar. Era una época con muchas fracturas dentro de los altos mandos de lo que después va a ser el Ejército Libertador, y Bolívar empieza a tomar tardíamente este liderazgo. Posteriormente pasan a Carúpano, y ahí Carúpano es la costa venezolana. Ahorita les voy a presentar el mapa para que vean un poco la zona geográfica donde se están dando estas expediciones. Fueron 2 las que surgieron desde Los Cayos.
Y a pesar de esos reveses sufridos, por lo menos sobre todo en la primera expedición, tanto Bolívar después llega a Ocumare, eso es en el occidente de Venezuela, después a otros personajes como Santiago Mariño, Manuel Piar, José Francisco Bermúdez, también llegan a liberar parte del oriente venezolano, y eso es lo que va a dar pie para que se pudiera dar la invasión y la conquista de Angostura, ya finalizando 1817. Aquí pueden ver en la línea verde, sí, la verde es la primera expedición de marzo, si mal no recuerdo, de 1816, que es como una primera avanzada, ¿no? Eso está relacionado, como les dije, con los documentos que cuenta la Biblioteca Luis Ángel Arango. Y la segunda, que es la línea roja, ya es la definitiva, ¿no? Aquí está la isla de Margarita, si no la conocen deberían conocerla, esperamos que pronto haya otra situación en Venezuela. Es una isla muy bonita y desde ahí se puede dar ya comienzo a la invasión hacia costa firme o tierra firme. Para esta parte, donde está el Orinoco, es que se encuentra Angostura. ¿Okay? Otro de los documentos que tenemos es esta carta de Simón Bolívar también a Sutherland. Este ya es de algunas semanas después, el 1 de marzo, y hay algunas también, algunas cosas que pudiéramos destacar. Les voy a leer. Recibimos ayer por la vía de Santo Tomás nuevas muy satisfactorias de la tierra firme, particularmente de la Margarita. Y yo despacho por la mañana. Para este último sitio una goleta con un bonito socorro de armas y municiones. Tenemos ya suficientes barcos, pero nos faltan todavía 120.000 cartuchos que se nos ofrecieron, pólvora, plomo y 2 moldes, al menos para las balas. En esta época las balas las hacían los mismos soldados, el mismo ejército, fundiendo. Por eso era que se necesitaban tanto el metal como el plomo para poderlo hacer de manera más fácil. Sería muy conveniente que nos llegaran los cartuchos de Puerto Príncipe, todos o parte, pero siempre los más que se pueda, visto que aquí se trabaja lentamente y que será menester un mes para terminarlo. Suplica usted, por lo tanto, que pida y me haga dirigir una orden para la entrega de todos los fusiles, de la pólvora y del plomo, precisando la cantidad de estos últimos objetos e insistir para que se me envíen todos los cartuchos que usted pueda y 2 o 3 moldes para las balas. Aquí lo que se le está pidiendo Bolívar a este comerciante inglés, como les mencioné, es apoyo. Ya hay una primera comunicación tanto de Sutherland hacia Bolívar de que, bueno, sí, te voy a apoyar y ya después se verá cómo se pueden pagar, cómo se pueden solventar las deudas. Y aquí lo que se está buscando es armas. Los ingleses, parte del comercio que se está dando en esta época, después del cese de las guerras napoleónicas, es un comercio impresionante de embarcaciones, de armamento, de fusiles, de metales también. Y justamente en el tema de la guerra de independencia hay un mercado interesante para cubrir. Otro, ya muy avanzado, hacia diciembre de 1816, tenemos otra carta. Bueno, son cartas, son reconocimientos, ¿no? En este caso ya Simón Bolívar como jefe supremo de la República de Venezuela y capitán general de los ejércitos de Venezuela y de la Nueva Granada, ya ese es el cargo que le da esa junta de emigrados venezolanos y neogranadinos en Haití, ya le dan ese carácter y le da esta certificación a Sutherland. Como les dije, no tenía dinero para pagarle, sino lo que hace es un reconocimiento. Aquí tenemos parte de esa certificación, ¿no? Leemos. Certifico que el señor Roberto Sutherland suministró para la expedición con la cual parto a asegurar la independencia de Venezuela la suma de 9.000 pesos en víveres y otros efectos propios para el ejército y la marina, y según la cuenta que me presentó, y por tanto prometo hacerle pagar la dicha suma de 9.000 pesos por la Intendencia General de la República, luego de mi llegada a mi patria. Recuerden, aquí Venezuela no existía, la República de Venezuela no existía, está ofreciendo, está certificando. Tanto así que viene la otra parte de esta certificación, y vuelvo a citar, y en caso de muerte suplico al gobierno que se establecerá y a mis conciudadanos en general que consideren esta deuda como de las más legítimas de las contraídas por la República. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque está ofreciendo los recursos de una república que ni siquiera existe, ¿no? Esto ocurre en Puerto Príncipe, en Haití, el 4 de diciembre de 1816. Hay un par de certificaciones también. Tenemos el de la goleta llamada La María, que servía para el transporte de la expedición. Esta fue una renta de 2.000 pesos mensuales, un monto muy significativo, y también rentó a través de Sutherland la goleta La Fortuna por el mismo precio. O sea, hay que ver, primero Sutherland que confiar en Bolívar, y segundo que bueno, Bolívar también asumiera este compromiso, pero y en nombre de la República, ¿no? Una república que no existía para ese momento. Ya entrando
en el tema de Angostura, yo les voy a hablar un poco de lo relacionado a la convocatoria, al reglamento de elecciones para ese Congreso. Como ustedes sabrán, ese Congreso fue integrado por diputados tanto de provincias venezolanas como del Casanare, representando a las provincias neogranadinas. Eso es significativo para que podamos entender el Congreso de Angostura. Primero, el tema de las prácticas electorales, tanto en la actualidad como en el pasado, tiene una importancia significativa para la comprensión de la cultura política de las sociedades que estamos estudiando. Es uno de los temas que yo me he estado interesando en los últimos años y creo que tiene un potencial enorme para entender la sociedad de cualquier momento. Yo les vengo a destacar parte de los aspectos más significativos que en la legislación electoral se dio para ese momento y que fundamentaron, como les mencioné, el restablecimiento del gobierno representativo inicialmente en Venezuela y después en Colombia y después en las experiencias electorales posteriores. También, como les mencioné, esta experiencia de Angostura va a ser significativa para el establecimiento del Congreso de Cúcuta de 1821, que le va a dar la constitución a esa República de Colombia y que muchos de esos elementos que tenemos en esa experiencia y en esa constitución de 1821 se va a rescatar tanto en la Constitución de la Nueva Granada del 31, en la Constitución de Venezuela de 1830, en la de Ecuador también, y en todas las constituciones en el pensamiento político y constitucional del siglo XIX, y hasta podríamos rastrear algunos elementos en el siglo XX. Por lo menos en el caso de Venezuela son evidentes, sobre todo en la Constitución de 1999, la Constitución de la República Bolivariana, donde se rescatan algunos elementos de esa, realidad de la Constitución del 19, no tanto de la Constitución del 21. Hay un punto importante, también se los llegué a mencionar, y es el tema de la participación ciudadana. Ya estos son los primeros elementos donde se está transformando esa nueva concepción de la ciudadanía, de la representación política, en contraposición del sistema monárquico. Algunos de esos elementos también quiero que lo podamos destacar a continuación. Ahí, ya les dije el tema de cómo estaba con la expedición de los Cayos en 1816, apenas la costa norte de Venezuela, la costa oriental de Venezuela se encontraba bajo las fuerzas realistas. En un par de años, para finales de 1818, todavía buena parte del territorio venezolano se encontraba bajo las fuerzas militares monárquicas y en el caso de Nueva Granada, toda parte, todo del virreinato se encontraba, del antiguo virreinato se encontraba bajo las fuerzas monárquicas. Apenas a finales de 1818 es que la situación empieza a cambiar significativamente. Por lo menos aquí les voy a poner en el cursor la provincia de Guayana, aquí está Angostura. La provincia de Guayana, parte de la de Cumaná y Margarita, la isla, eran los únicos territorios que se encontraba la presencia marcada del Ejército Libertador. Algunas partes de la provincia de Caracas, algunas partes de la provincia de Barinas, de Barcelona, se encontraban también bajo alguna presencia del Ejército Libertador, pero buena parte del territorio todavía estaba en manos del ejército monárquico. En esa coyuntura se están dando o se va a dar el proceso de elecciones para la selección de diputados al Congreso de Angostura. Es una época, unos meses, cargada de una intensa movilización y actividad militar, inicialmente en las provincias venezolanas, que después se va a trasladar al territorio neogranadino, específicamente los Llanos Orientales. En aquella época era conocido como el Casanare, ya actualmente también como el territorio del Arauca. Ahí tienen parte del mapa. Como les dije, aquí está Angostura. Y buena parte de esta parte sur del actual territorio venezolano se encontraba bajo el Ejército Libertador y parte del Casanare bajo el liderazgo de Santander. Ahí me hacía una pregunta, ¿no? En parte de las investigaciones que estaba haciendo. ¿Por qué convocar un congreso en un territorio de guerra? ¿Cuáles fueron las características de esa convocatoria, el reglamento y el proceso comicial? ¿Cómo se desarrollaron esas elecciones? Son algunas de esas incógnitas que nosotros como científicos sociales, como historiadores, tenemos que formularnos para darle respuesta. Parte de esas investigaciones, de esos resultados de esas investigaciones, bueno, se las traje aquí de manera muy simple o de manera muy general. Por cuestiones del tiempo no podemos profundizar, ¿no? Esas incógnitas me ayudaron a entender la trascendencia que adquirió este Congreso de Angostura y después el Congreso de Cúcuta en la vida política de ese momento, de esa época. Sobre todo una época de cambio entre el sistema monárquico y el establecimiento de un sistema republicano, un sistema representativo, ¿no? En eso hay que entenderlo porque todavía tenemos más historia como territorios bajo el dominio español que como territorios independientes o republicanos. Entonces, esas son experiencias que tenemos que tenerse presentes.
Hay que descartar también esa interpretación simplista que ha pretendido ver que tanto las elecciones para el Congreso de Angostura y después para el Congreso de Cúcuta estuvieron marcadas simplemente por los liderazgos militares. Hay toda una construcción ciudadana que es muy importante, muy significativa que la tengamos presente al momento de estudiar o al manera de acercarnos a esta época o a estos problemas. ¿Por qué estudiar estas prácticas electorales? Ya le he ido señalando algunos elementos. Primero, por todo el tema de la movilización ciudadana antes, durante y después de esas jornadas comiciales. Aunque no tenemos punto de comparación de las elecciones actualmente con las que fueron hace 200 años, ahí se asentaron las primeras bases de esa práctica política. Para nosotros es algo común en nuestros países ir, no sé, aquí me imagino que también son los domingos que se hacen las elecciones, en el caso de Venezuela es así, igual que en el caso de México, vamos un día en específico a ejercer nuestro derecho. En esta época no era así. Ahorita vamos más adelante a ver cómo era el proceso electoral. Y otra cosa, o sea, no podíamos votar todos. También esos son otros elementos que quiero destacar un poco más adelante. Lo otro es la novedad, el significado y alcance que despertó esto en la población, ¿no? Por eso es que es interesante estudiar estas prácticas políticas y ver de qué manera era concebida la ciudadanía, la representación, la participación, en fin. Otra de las razones del por qué estudiar las prácticas electorales es el poder que tiene el acercar la ciudadanía a la toma de decisiones políticas. Aunque, insisto, era una muy pequeña parte de la población que participaba en estos procesos, es que antes no participaba. Antes eran decisiones que venían directamente desde el rey o de las autoridades monárquicas. Aquí hay un cambio, aquí hay una ruptura, un parteaguas entre cómo era la toma de decisiones políticas anteriormente y cómo se va a hacer a partir de este momento, y que todavía la mantenemos. Aunque hay un problema que en esta época también se llegaban a discutir, esa distancia que hay entre la ciudadanía y la toma de decisiones en el poder, ¿no? Esos son problemas que tenemos también en la actualidad. Y lo otro es que la movilización ciudadana, la participación política y el voto transformaron, precisamente lo que les estoy mencionando, progresivamente esas relaciones de poder. Esas son algunas de las razones del por qué es importante e interesante estudiar el tema de las prácticas electorales. El proyecto de esa convocatoria para las elecciones data del 24 de octubre de 1818, se publicó en el Correo del Orinoco, la única publicación oficial que existía en esa época en ya la llamada República de Venezuela, que después va a ser la República de Colombia. En ese documento ya Simón Bolívar consideró que las condiciones estaban dadas, aunque obviamente, como les mencioné, una situación de guerra muy complicada, pero que era el momento de constituir un cuerpo representativo que le diera legitimidad a la nueva república. ¿Bajo qué? Bajo la voluntad popular. O sea, la ciudadanía elige a su gobierno. Obviamente las experiencias anteriores electorales, tanto monárquicas como republicanas, como patriotas, llegaron a tener un peso significativo. La experiencia neogranadina de la mal llamada Patria Boba fue muy significativa, tuvo un peso muy marcado también en el tema electoral, pero también las experiencias para las Cortes Gaditanas y para otros momentos que se dieron elecciones en estos casos entre los años, antes de 1816, cuando ocurre la restitución de la monarquía, tanto en el caso venezolano como neogranadino. La guerra y la urgencia determinó parte de la estructura de ese reglamento, ahorita lo vamos a ver. Estos cambios también se evidenciaron en el lugar donde se va a tener que dar parte del proceso electoral, que es en los sectores militares. Ya no solamente en los pueblos, en las ciudades, sino también en algunas estructuras militares donde estaban resguardados parte del Ejército Libertador. Porque el sufragio fue un mecanismo idóneo en estos casos. Es que el origen de la legitimidad se fundamentaba, como les dije, en la voluntad popular y porque se concebía bajo el sistema representativo que se tenían que elegir a los mejores. Entonces, la normativa electoral te va a restringir tanto la participación como la elección de estos diputados. Y esto no solamente para el Congreso de Angostura, sino también para el Congreso de Cúcuta de 1821. Bueno, ya en octubre del 18, Simón Bolívar convoca estas elecciones al segundo Congreso de Venezuela. Ese es el nombre original del Congreso de Angostura. Como verán, no tienen nada que ver con una convocatoria a Colombia, porque Colombia no existía, pero va a ser este segundo Congreso que con la ley fundamental de la República de Colombia, si mal no recuerdo, esa ley es del 17 de diciembre de 1819, ya asienta las bases de lo que va a ser
tanto el Congreso de Cúcuta, la Constitución de la República de Colombia en 1821 y ya va a dar paso al establecimiento de esa república. Esta convocatoria tenía, y esto es parte de la locución de ese reglamento, y cito, fijar la suerte de la república combativa y errante, ¿no? Ustedes vieron en los documentos que se encuentran aquí, en Ángel Arango, esa inestabilidad que existía en 1816 porque Venezuela no existía. Bolívar era el jefe supremo de una república en papel, en el mejor de los casos, ¿no? Y solo con ella, con esa convocatoria, con ese congreso, nuestras heridas van a curarse al abrigo de una representación legítima. Como sabrán, quienes han revisado algunos textos sobre el Congreso de Angostura, se seleccionarían 30 diputados provinciales, pero ninguno de sus representantes, y cito, ha de ceñir sus ideas ni su representación al distrito de su nombramiento, ni a cualquier otro en particular, sino generalmente a todos y cada una de las porciones de Venezuela. Esto evidencia una transformación de la concepción de la representación y de la aplicación de la dinámica política. Por ejemplo, los diputados del Casanare, los 5 diputados que fueron electos del Casanare, aunque fueron seleccionados y tenían que cumplir ciertas características como habitar en esa provincia, cuando fueran al Congreso no podían ser representantes solo del Casanare, era de toda Venezuela y de la Nueva Granada. Hay una concepción diferente de la representación. En la actualidad, tanto nuestros senadores como nuestros diputados, ellos son representantes de un departamento o de una región en particular y en teoría deberían defender esos derechos, ¿verdad? O sea, las garantías de esa población, en fin. Aquí esto es un caso muy particular que no va a ocurrir en otros congresos, para el caso venezolano y neogranadino o colombiano, y es que aunque fueron electos por provincia, no podían ceñirse a ningún interés en particular. Eso es muy significativo. Obviamente parte de la urgencia de la guerra, parte de la circunstancia, no había un censo de población, en fin, son ciertas características que complicaban ese tipo de representación. La convocatoria del Casanare, para llevarlo al tema también de la Nueva Granada, así, y cito, consultar aquel departamento la emancipación y libertad de la Nueva Granada en que tienen los venezolanos contraído una obligación especial. Además de estar concertado el plan de una incorporación que formase de los 2 estados en uno solo. Ahí está la primera idea que se quiere de la conformación de Colombia en esta locución y en el reglamento, ¿okay? Obviamente les recuerdo que las fronteras como tal, como las conocemos actualmente, no existían. Los llanos orientales y venezolanos tienen una dinámica todavía en la actualidad muy abierta, es una frontera muy viva, que hay mucho de ese movimiento y se podrán imaginar hace 200 años era mucho mayor. Ese reglamento de 1818 evidencia algunas modificaciones en su base y organización con experiencias anteriores, como les mencioné. La práctica adquirida en esos procesos eleccionarios previos marcó significativamente esta normativa, este reglamento de 1818. Estableció de manera muy clara que el pueblo es el soberano y este delega su ejercicio a través del sufragio. Son las características más importantes de los sistemas representativos para este momento. Y los diputados, como les mencioné, gozaban, y hay también una característica particular de la representación, gozaban de independencia y ejercieron sus cargos mediando entre la responsabilidad con sus electores y la objetividad de la toma de decisión. Anteriormente, los representantes, los diputados, representaban, y por eso de ahí viene el nombre, a una corporación, por ejemplo, o a algún pueblo, o a algún sector en particular. Ahí hay diferencia. Aquí, primero, no podían ser representantes de una provincia en específico y no podían tener bajo sí algún tipo de obligación. ¿Okay? De todas maneras, en la sesión de preguntas, si tienen algún comentario que hacerme o alguna duda sobre el particular, sin problema podemos profundizar en eso. ¿Cómo era la organización del proceso electoral? Primero, como les mencioné, se tenían que hacer en 2 espacios, en las instalaciones militares, en este caso en las provincias de Caracas, Barcelona, Cumaná y Barinas, que eran territorios que estaban todavía en guerra, ¿no? Recuerden que estamos a finales de 1818. Y en las parroquias venezolanas y neogranadinas que se encontraban libres. En este caso, Guayana y Margarita eran los únicos territorios que se encontraban así, y alguna parte del territorio del Casanare. Igual se le invitó a las provincias de Mérida, de Trujillo, así como de Casanare, y las otras provincias de la Nueva Granada, para que pudieran participar. Pero en el caso de la Nueva Granada, solamente el Casanare pudo enviar sus diputados y ya tarde, o sea, ya algunos 3 o 4 meses después de instalado el Congreso de Angostura. En el caso de las instalaciones militares, el jefe de la división militar era quien convocaba, certificaba, hacía las listas, las certificaciones, la recolección de votos de este proceso. Y en el caso de las parroquias libres de presencia militar,
eran las autoridades civiles y eclesiásticas quienes también convocaban, certificaban, hacían las listas, en fin. En ambos espacios se hacía la convocatoria, la participación, como les dije, no era un solo día, eran algunos varios días, podían ser hasta un par de semanas, 3 semanas, donde se empezaba a buscar la participación de la gente a través de carteles, de papeletas, de emisarios, se podía ir casi que casa por casa, o sea, habían una infinidad de posibilidades para que la gente participara. Recuerden, esto era nuevo para la gente, para la población. Entonces también tenías que enseñarle a la gente a ser ciudadana. Igual que todavía hoy hacemos campañas en Twitter, en Facebook, en redes sociales para que los jóvenes participen, e igual no participen, igual se podrán imaginar cómo era esto hace algún tiempo. Los cambios eran significativos, pero creo que los problemas en sus bases eran los mismos, y era el tema de que la gente participara. Después, tanto el jefe de la división militar como las autoridades civiles y eclesiásticas enviaban la verificación de los escrutinios mediante la comparación y cotejo de votos. La selección de los diputados era por elección directa en este caso, no así para el Congreso de Cúcuta, que va a ser de segundo grado, y era por mayoría simple. Los 5 primeros diputados o candidatos que salieran votados por mayoría simple eran los que eran seleccionados en estos casos. Y después se remitían los resultados al jefe de la provincia o al jefe de la división militar, que era el que organizaba ya el escrutinio final. ¿Y quiénes participaban? Esto es muy importante. Primero tenían que ser ciudadanos venezolanos o neogranadinos, de sexo masculino, mayores de 21 años si eran solteros o menores si eran casados. Las mujeres no participaban y quienes tuvieran menos de 21 años si no estaba casado tampoco podían participar. Eso automáticamente nos divide la población que podía participar a la mitad. ¿Okay? Eso para que tengan el primer número. El segundo número, el tema de la edad, también se reduce la participación. Recuerden que el voto femenino es una conquista que se dio apenas hace 60, 70, 80 años en buena parte de América Latina. No sé, en el caso de Colombia, creo que en los 40, que se le da ya constitucionalmente el derecho a la mujer. En esta época ni siquiera se ponía a discusión. ¿Okay? Y eso son parte de las conquistas y de la evolución del pensamiento político y constitucional de nuestros tiempos, y que por eso también es importante estudiar el tema de las elecciones. ¿Okay? Otro elemento, no solamente tenían que ser varones, sino que tenían que ser dueños de alguna propiedad de bienes raíces o ejercer una ciencia, arte liberal o mecánica. Es decir, aún reducimos muchísimo más la participación. Además, también podían participar quienes tuvieran tierras agrícolas o ser comerciante con un ingreso superior a los 300 pesos anuales, que no era un monto menor. También podían participar empleados civiles y militares con ingresos superiores a los 200 pesos anuales. Cada vez se iba restringiendo más. Ahorita, ¿qué es lo que nos piden en nuestros países, en las democracias modernas? Creo que ser mayor de edad y ya, y tener nuestra identificación. Hace 200 años, miren la cantidad de requisitos que nos pedían. ¿Okay? Los oficiales y suboficiales del Ejército Libertador también gozaban de ese derecho, y algo muy interesante es que los veteranos inválidos, los que hayan sufrido algún tipo de accidente, en fin, consecuencia de la guerra, también podían votar. Ya estamos prácticamente a una década de los inicios de la guerra, 1810, si lo queremos ver así, 1811, 1818 finales. Se podrán imaginar que había un número significativo de personas que habían sufrido algún percance consecuencia de la guerra. Aquí se le está dando el derecho al voto a estas personas. Todo esto forma parte del voto censitario en líneas generales, y lo que buscaba era consolidar esa ideal de ciudadano ilustrado e independiente en un contexto republicano y liberal. Es decir, que tuviera formación, que tuviera recursos, que tuviera propiedades. Eso le daba un carácter de ciudadanía muy particular, que era lo que se buscaba en esa época. Pero ahora, ¿quiénes podían representar? O sea, ¿quiénes podían ser electos diputados? Aún las restricciones son mayores. Si antes vimos que los que podían participar era un grupo muy específico, al momento de ser electos, la restricción es muchísimo mayor, como vamos a ver. Obviamente todo esto está en parte en el reglamento, eso lo pueden conseguir en internet, lo pueden buscar reglamento electoral del Congreso de Angostura y seguramente les podrían salir los documentos. Y si no, me mandan un correo, yo se los mando si les llama eso la atención. Primero, igual tenías que cumplir los requisitos anteriores. En el caso de los extranjeros, si eran residentes de hace 5 años, podían también participar, y en ambos casos se pedía que fueran mayores de 25 años. Esa era la edad que se estaba buscando en este caso, ¿no?
Tenían que ser propietarios y habitantes de la provincia a representar y poseer, este era un concepto que se manejaba en la época, un patriotismo a toda prueba, es decir, la no adhesión a ningún partido. No es ningún partido, no es la concepción del partido como lo concebimos hoy día, el Partido Liberal, el Partido Conservador, el PSV, Morena en el caso de México, no. Era que no tuvieras vinculaciones, o sea, que tuvieras independencia, a eso se refiere la idea de partido, ¿no? Está vinculado esa idea de partido a un elemento de unificación ciudadana en la búsqueda del fin común. Se buscaba muy idílicamente de que todos buscábamos el bien de la patria, ¿no? Creo que todavía nuestros diputados y nuestros senadores nos siguen engañando con eso, pero bueno, no vamos a meter en política, es verdad. No en política actual. Se esperaba que gozara de independencia, y cito, no someterse a ningún juicio, a otro hombre ni corporación, porque dotado como los otros de las facultades de pensar y guiado solo de lo que notoriamente propende a la salud pública, es decir, al bienestar de la sociedad. Esos son algunos elementos que le dan mucho peso al tema del patriotismo. Una de las principales características, como les mencioné, de estos gobiernos representativos se basó en la condición no igualitaria a la representación política, ya que los representantes electos debían sobresalir sobre los demás. ¿Ok? ¿En qué? En la riqueza, en talento, en instrucción y en virtud. El tema de la virtud está vinculada con el tema del patriotismo. ¿Ok? Como verán, las concepciones de la representación son totalmente diferentes a las que conocemos hoy día, aunque se está buscando con el tema de la corrupción, en fin, esa virtud republicana que estamos anhelando desde hace 200 años o más. Aquí les traje, no sé si puedan, sí se ve bien, una comparación entre el proyecto constitucional que plantea Bolívar en ese Congreso de Angostura en 1819 y la Constitución que al final se aprueba en el Congreso de 1819. Es importante que sepan que esa Constitución nunca se aplicó, pero de alguna manera le dieron base a lo que va a ser la propuesta constitucional del Congreso de Cúcuta en 1821 y que da, como les mencioné al principio, las bases de las constituciones de Venezuela, de Ecuador y de la Nueva Granada, posteriormente Colombia, ¿no? Aquí, para no dilatarme tanto en el tiempo y pasar ya a la sesión de preguntas, por lo menos el tema de la soberanía, como verán, para que vean cómo se manejaba este tipo de concepto hace 200 años. En el proyecto constitucional de Bolívar menciona, esto es una síntesis, lo que yo hago, no es un extracto de cómo está planteado en el documento. La soberanía reside en la universalidad de los ciudadanos, imprescriptible e inseparable del pueblo. El pueblo no puede ejercer por sí otras atribuciones de la soberanía que el de las elecciones, ni puede depositarlas en una sola mano. El poder soberano estaba dividido en legislativo, ejecutivo y judicial. En el caso de la Constitución del 19 se mantiene, pero por lo menos en el concepto o la idea de la ciudadanía sí hay un cambio significativo, como verán, ¿no? En el proyecto de Bolívar son ciudadanos los hombres venezolanos y residentes mayores de 18 años casados o de 21 siendo solteros, que supieran leer y escribir, propietarios de inmuebles valorados en al menos 400 pesos si era en capital de la provincia y 600 si era fuera de ella. En su defecto, dominar algún oficio, grado militar o científico o empleo con la renta superior de los 300 pesos anuales. También se considera a los extranjeros. En el caso de la Constitución del 19 es más flexible. Por lo menos se divide entre ciudadanos pasivos, es decir, que no tenían derecho al voto, y los ciudadanos activos, pero se le daba la ciudadanía a todos. Eso es importante. Son ciudadanos activos los hombres venezolanos y residentes casados, mayores de 21, que supieran leer y escribir. Pero esto es una decisión que se posterga hasta el año 1830, porque lo que se buscaba durante la República de Colombia, eso va a estar muy marcado en Cúcuta en 1821, es que se pudiera formar a la ciudadanía, a la gente, para que supieran al menos saber leer y escribir. Entonces, el de Cúcuta creo que se postergó hasta el 30 o hasta el 40, si mal no recuerdo, y después en las constituciones posteriores, tanto para el caso de la Nueva Granada como Venezuela, se va a seguir postergando. Okay, sí, vamos a seguirla postergando porque los planes educativos no llegaban a cumplir, obviamente, la demanda. Pero lo que se pretendía era que quienes participaran en las elecciones supieran al menos leer y escribir. Por lo menos esas son exigencias que en la actualidad no se nos pasa por la cabeza, ¿no? Pero es importante que alguien sepa leer y escribir para ejercer su derecho al voto, ¿o no? Otro de los elementos importantes de quién podía ser representante, en el caso del proyecto constitucional de Bolívar, que él se lo presentó al Congreso,
fueron muy amplios, fueron muy exigentes. En este caso, tenían que ser propietario de un inmueble valorado en al menos 10.000 pesos, ¿no? 10.000 pesos de la época, obviamente. Y en su defecto, una renta de 1.000 pesos anuales o algún grado científico. O sea, era una suma sumamente alta para la época. Obviamente, lo que Bolívar quería era restringir aún más la participación. Digo, esto no hay que verlo en el sentido negativo. Era la concepción de tratar de que llegaran al poder o que fueran representantes un selecto grupo, buena parte de ellos formados en el Ejército Libertador y también grandes propietarios, comerciantes, en fin. Los constituyentes del 19 bajaron muchísimo más a la mitad prácticamente, si mal no recuerdo, sí, a la mitad, para que pudieran ser electos representantes, en este caso 5.000 pesos, una renta de 500, ¿no? Ahí podemos ver también otros cambios. Quienes podían ser senadores, también ven que en el caso del proyecto bolivariano era una suma considerable y ya la Constitución del 19 lo bajan a menos de la mitad, ¿no? Igual para el caso de quien podía ser presidente. Lo que quiero destacar con esto, para no ser tan específico, es las diferencias que se dan. También la historiografía nos ha insistido mucho y nuestra historia patria en que todo lo que hacía Bolívar se cumplía, de que Bolívar no tenía rechazo, no tenía oposición, nadie se enfrentaba a Bolívar. Y no, aquí lo tenemos abiertamente en el 19, en el Congreso de Cúcuta también, en el Congreso de Ocaña ni hablar, donde lo que planteaba Bolívar se discutía y se llegaban también a tomar decisiones solamente por su peso militar, su peso político, su influencia, sino que también se están dando discusiones, ¿no? No podemos creer que esa presencia de Bolívar o de Santander o de nuestros grandes héroes no tenían contrapeso. Aquí una asamblea de estas características la llegó a tener. Obviamente Bolívar, en fin, no solamente en el Congreso de Angostura, sino Cúcuta también, y ni hablar de Ocaña, como ya les mencioné, se le plantea abiertamente el rechazo a los legisladores. Pero por lo menos lo importante es que se discutían las cosas, o sea, que estas asambleas funcionaban. Otro que seguramente ustedes tienen más referencia con el Congreso de Cúcuta, ya que ahí se asientan las bases de la República de Colombia, de la Gran Colombia. Aquí le traje un cuadro comparativo entre ambos reglamentos, entre el 18 y el 20. Como les mencioné, las circunstancias de la guerra en el 18 eran muy adversas, no así para la convocatoria de 1820, para el Congreso de Cúcuta del 21, donde ya se había dado, por ejemplo, la batalla de Boyacá. ¿Okay? Ya habían recursos, las fuerzas militares estaban mucho más establecidas, la república ya estaba de alguna manera empezando a funcionar en sus estructuras políticas, económicas, institucionales, de manera muy incipiente, pero las diferencias son marcadas. Como verán, en el lado izquierdo, ¿no?, del Congreso de Angostura, parte de la normativa que ya les expliqué, y tenemos la contraparte del Congreso de Cúcuta, que su reglamento es de enero de 1820, ¿no? Ya son elecciones de segundo grado en el Congreso de Cúcuta, son asambleas parroquiales en una primera instancia, asambleas provinciales en una segunda, y ya no se habla de venezolanos, se habla de colombianos en la convocatoria. Ya obviamente la ponencia está enfocada hacia el Congreso de Angostura, pero quería que tuvieran también este referente comparativo. ¿Okay? Regresando a esos documentos que tiene la Biblioteca Luis Ángel Arango, del Libertador Simón Bolívar, relativa a la expedición de Jamaica, la llamada expedición de los Cayos, y las primeras operaciones del Congreso de Venezuela, yo tengo aquí un documento muy interesante y es una carta, recuerda que dejamos las cartas entre Bolívar y Zuckerman en 1816. Ahora ya los tenemos empezando el año 1819. Esto es justamente 2 días antes de la instalación del Congreso de Angostura. Se ve que, por la interpretación que puedo dar y por algunas cosas que pude consultar, que el comerciante inglés obviamente está preocupado por su dinero. Le ha escrito varias veces a Bolívar y Bolívar o no le llegan las cartas como nos dicen en este documento o se está haciendo el loco, como decimos. ¿Okay? Aquí está parte de este documento, este es del 13 de febrero del 19, y le responde Bolívar a Zuckerman. Bolívar ya instalado en Angostura. Estamos a 2 días de la instalación del Congreso. Querido señor mío, recibí con gran placer su carta del 8 de diciembre, dice 18 de diciembre pasado, es decir, 1818. Y me apena haberle visto privado de recibir la que me dirigió vía San Tomás. Siento no poder procurarle por el momento las 300 mulas de que me hace solicitud. Se ve que en el documento eso es lo que le está pidiendo también, como parte de pago. Las mulas eran muy significativas para esta época porque así se movilizaban buena parte de las mercancías.
Vuelvo al documento. El Estado no las tiene disponibles. Todas están actualmente al servicio del ejército y no hay absolutamente sino las de particulares que mantienen el comercio por este momento. Todo está enfocado en las fuerzas materiales de la República hacia el ejército. ¿Ok? La instalación del Congreso tendrá lugar pasado mañana. Tal día será uno de los más bellos de mi vida. Después de haber combatido por salvar mi patria, me será dulcísimo asegurar el bienestar de mis conciudadanos, gobernando un gobierno liberal digno a la vez de ellos y de mí mismo. Este es un documento, como les mencioné, que Bolívar está enviándole a Rotterdam un par de días antes de la instalación. El documento es mucho más largo, aquí lo podrían consultar. Hace muchísimas especificaciones con el tema de las movilizaciones militares, del tema del Estado de la República, en fin, o sea, hay algunos elementos que pudiéramos destacar en ese particular. Ya para terminar, así como reflexiones final, tanto del Congreso de Angostura de la República de Colombia, traje algunas ideas generales para ya pasar a la sesión de preguntas. Primero es que superado esos primeros inconvenientes, ese segundo Congreso de Venezuela, el que llamamos comúnmente Congreso de Angostura, se instaló el 15 de febrero del 19, hace algunos días conmemoramos el Bicentenario, en la ciudad de Angostura, capital de esa república, ¿no? Originalmente la República de Venezuela, que les va a dar las bases al a la República de Colombia. Asistieron representantes de Caracas, Barcelona, Cumaná, Barinas, Guayana, Margarita, y se invitó, como ya les mencioné, a las provincias de Mérida, Trujillo y Casanare. La idea de Colombia por primera vez era una posibilidad real. Recuerden que Colombia ya la habían pensado Miranda, finalizando el siglo XVIII, y ya Bolívar desde un primer momento, y también algunos pensadores neogranadinos. No podemos pensar que era una idea de un solo hombre, ¿no? O de algunos pocos hombres. Eran una idea, un proyecto de muchísimas más personas. Lo importante de Angostura, como les mencioné al principio, era que por primera vez se estaba materializando esa idea. En la instalación y desenvolvimiento de esta nueva institucionalidad republicana y representativa, no solamente se intentó establecer un gobierno republicano, sino también desmantelar el sistema monárquico. Recuerden que teníamos 300 años de dominación española dentro de instituciones españolas con una práctica y una cultura política muy particular y muy diferente a la que se da con una república, ¿okay? Con un pensamiento liberal, moderno, en fin. A veces lo vemos como que algo muy fácil, pero la independencia es sumamente complejo y una de sus razones es por eso. O sea, teníamos que cambiar de mentalidad si se quiere. Y eso no se da de la noche a la mañana, eso es un largo proceso. Por eso es que me gusta tanto la idea de no es solamente establecer una república, sino desmantelar la monarquía. ¿Okay? Hay que desarmarla. Hay muchos de los elementos de las leyes orgánicas, en fin. Aquí por lo menos tengo un compañero, Gustavo Bamonde, que trabaja temas de derecho constitucional y todo eso. Hay leyes y ordenamientos jurídicos de la monarquía que todavía se mantienen a lo largo del siglo XIX y es tardío cuando se dan esos cambios. Precisamente por esto, es muy difícil cambiar parte de la dinámica, parte de la estructura jurídica, legal, en fin, de la monarquía de un momento a otro. ¿Okay? Esta experiencia, como ustedes sabrán, no tuvo ese resultado de la consolidación de la nación que se decretó en Angostura y que después se va a dar en Cúcuta, pero da las bases de lo que se quiere. Y a veces cuando me preguntan, bueno, pero ¿por qué se disolvió Colombia? O si funcionó Colombia, ¿para qué sirvió esa Colombia? Yo creo que en sus elementos básicos, funcionó para lograr la independencia y la libertad. No solamente para el caso de Venezuela y la Nueva Granada y Quito, que después va a ser Ecuador, sino para consolidar la independencia del continente. Yo creo que eso es muy significativo para tenerlo. Recuerden que Colombia también costeó todo lo que es el movimiento hacia el virreinato del Perú para que se libraran las últimas batallas en este continente contra las fuerzas monárquicas. Y lo último es que durante estos difíciles años de convivencia se sostuvo, y esa es mi tesis, y practicó ese principio de la representación como fundamento de la legitimidad política. Y todo esto a partir del voto. ¿Okay? Yo creo que esos elementos, esos elementos se llegaron a mantener tanto en la experiencia después de Venezuela, de la Nueva Granada, de Ecuador, y ya empezando el siglo XX, aunque es un caso, como les mencioné, muy particular, Panamá también. ¿Okay? Recuerden que Panamá se une a Colombia, sé que forma parte de uno de los departamentos, como el departamento del Istmo, si mal no recuerdo, durante el siglo XIX, y ya después, cuando se da todo el conflicto con el Canal de Panamá, es que Panamá, con el apoyo estadounidense y algunos intereses económicos, etcétera, busca su independencia y lo logra de Colombia, ¿no? Entonces, bueno, habría que estudiar bien el caso de Colombia, de Panamá.
Pero bueno, yo cierro hasta aquí. Les agradezco su asistencia. Si tienen dudas, comentarios, en verdad que estoy abierto para escucharlo y bueno, y conversar. Gracias. Bueno, reiteramos nuestro agradecimiento al doctor Ángel Rafael Almarza por esta excelente exposición. Igualmente al doctor Francisco Ortega de la Universidad Nacional aquí presente por el apoyo que dio pues a esta conferencia. Y aprovecho pues para invitarlos también a consultar nuestras colecciones especiales de libros raros y manuscritos y también de la hemeroteca, donde pueden ustedes también revisar muchos de los documentos pues de la independencia, como los que hoy nos mencionaba el doctor Almarza, sobre los documentos de Bolívar, que es el manuscrito 137 que está ubicado en la sala de libros raros y manuscritos. Entonces, pues seguimos con la sesión de preguntas. Yo tengo una pregunta con respecto a la insistencia que hizo el profesor Almarza sobre un concepto que él señaló, que es el de preceptos nacionalistas. Sin embargo, veo en los mapas y habiendo pues leído también otras informaciones, que sí había como una diferencia entre los ciudadanos de lo que hoy podemos llamar las provincias o los departamentos de entonces de Venezuela, Cundinamarca y Quito. Esas diferencias que tenían, digamos, los ciudadanos de base, de pie, eran reales, implicaban posiciones y posturas políticas diferentes con respecto, por ejemplo, a los otros dos departamentos, o ha sido más bien una intervención historiográfica pues que con el tiempo terminó llevando un poco a fundamentar o a justificar el porqué de los tres países que tenemos ahora? Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, cuando me refiero a preceptos nacionalistas es con respecto a las interpretaciones historiográficas que tenemos con respecto a Colombia. ¿Okay? Tanto desde el siglo XIX, el siglo XX, los historiadores la hemos visto o lo hemos estudiado a Colombia desde nuestras naciones, desde Venezuela, desde Colombia, también de alguna manera justificando la fractura y también dándole identidad a nuestras características en particular, defendiendo un poco la idea de Estado, ¿no? Por lo menos en el caso venezolano, de la historiografía venezolana, siempre se buscaba la explicación del por qué fracasó Colombia. Que si, no sé, que si Santander no se la llevaba bien con Bolívar, que si la gente de Santa Fe era esto, o la gente de aquí era diferente, en fin, o sea, siempre se le buscó dar algún peso a la justificación con respecto a la fractura que se da, y siempre dándole mucho peso al tema nacional, si se quiere. Eso con respecto a los preceptos historiográficos. Yo lo que estoy invitando es que pudiéramos nosotros, los historiadores, los científicos sociales, acercarnos a estudiar Colombia sin estos pesos, sin estas cargas nacionalistas, sino viéndolo como la experiencia que fue, que de unificación. Con respecto a la otra parte de la pregunta, aunque tiene muchísimo que ver, claro que éramos totalmente diferentes. O sea, toda la experiencia colonial o la experiencia provincial española nos marca muchísimas diferencias, no solamente en cuestiones territoriales, en cuestiones culturales, sociales, sino es que dentro de la misma Nueva Granada, de la misma Venezuela, hay diferencias enormes. O sea, dentro de cada uno de esos espacios. O sea, yo no estoy negando las características particulares que puede tener cada una de las regiones, sino que, por lo menos desde el punto de vista de una historia política, una historia social, una historia cultural, pudiéramos buscar algún tipo de similitud y ver Colombia, ver la historia de Colombia como lo que fue. O sea, una experiencia nacional única en ese momento. No sé si de alguna manera respondí tu pregunta. Pero las diferencias son enormes. Y yo creo que no es casual que la división que se da después de la fractura del 30, del 31 de la República de Colombia, se mantengan prácticamente la misma frontera, si se quiere, al menos en lo administrativo, en lo jurídico, en lo judicial, que teníamos durante la época virreinal, durante la época colonial. O sea, eso también te evidencia algo de esas divisiones.
Buenas tardes. Doctor, ¿por qué en el Congreso de Angostura no asistió, digamos, una comisión de Santa Fe de Bogotá o el mismo Santander, que era el vicepresidente en esa época? No, Santander no era vicepresidente para esa época. La provincia que pudo participar en las elecciones de esa convocatoria en 1818 y ya en las elecciones que se dan en 1819 es solamente la provincia del Casanare. Todo el demás territorio para ese momento de la Nueva Granada se encontraba bajo los ejércitos realistas. Es solamente hasta la batalla de Boyacá en septiembre, ¿no? El 17 de agosto del 19 es cuando se da ya la apertura hacia Santa Fe de Bogotá y es solamente así que podrían participar. O sea, no hay una representación en el Congreso de Angostura. Por eso es que se da también la convocatoria rápidamente hacia el Congreso de Cúcuta para que todas estas provincias pudieran tener su representación. Básicamente, Casanare está representando a la Nueva Granada. Discúlpame una pregunta, ¿la deuda con Sutherland se saldó? Y sí, no, pues hablo desde la ignorancia. ¿Y cuándo? Si se saldó, ¿cuándo se saldó? Bueno, en realidad no tengo el dato, me imagino que sí se pudo haber dado porque era una de esas, ¿cómo te digo?, de esas obligaciones que tenía Bolívar. Eso sí llegué a encontrarme que después él siguió haciendo el seguimiento, pero específicamente no te sabría decir. Pero fíjate que en 1819 todavía tenía la deuda y ni siquiera le podía mandar las mulas que le estaba pidiendo Sutherland. Pero el gobierno de Colombia llegó a conseguir deuda, a establecer muchísimas deudas. El empréstito inglés es impresionante, esa deuda. Fíjate que uno de los grandes problemas con la división cuando se da la separación de la República de Colombia es la repartición de la deuda. O sea, casi que era una guerra entre la Nueva Granada y Venezuela. Bueno, ¿cuánto te toca a ti? ¿Cuánto me toca a mí? Casi que un divorcio, pues, ¿no? O sea, es sumamente complejo esa división. Pero está bueno el dato, lo voy a buscar bien. Bueno, buenas tardes. Yo tengo 3 preguntas. La primera refiere un poco sobre cómo el Congreso de Angostura configuró una idea de una república, digamos, liberal, ¿cierto?, más allá de lo que significa el acto del sufragio, porque particularmente pues veo que tu análisis va más hacia el sufragio, entonces pues tengo entendido que la democracia va un poco más allá también de ese mecanismo. ¿Cómo se da ese proyecto republicano más allá del sufragio? Y en ese orden de ideas también me interesaría profundizar en torno a la participación de las mujeres, ¿cierto? Porque si bien lo que se contemplaba como representantes y como los que podían sufragar eran hombres, hace poco tuve acceso a un documento de José María Portillo donde él plantea que las mujeres tenían una suerte de ciudadanía de segundo grado o de segunda clase, que se le contemplaba más como vecinas y pues digamos como un papel dentro de la sociedad al parecer reconocido, pero que no tenía derecho al sufragio. Y finalmente, la última pregunta es ¿por qué se construye la categoría de colombiano? O sea, ¿de dónde sale pues esa idea de nombrar a la República de Colombia, ¿no? Ok, gracias. El precepto republicano, más allá del tema de las elecciones, la vemos claramente en la Constitución, por ejemplo, donde hay una clara división de poderes, hay toda una estructura del Estado, marcadamente republicano, liberal, etcétera. Fíjate que mencionaste lo de democracia, ¿no? Sabes que el concepto de democracia para esa época estaba relacionado con la idea de anarquía. O sea, una democracia como la conocemos actualmente era horrendo, pues, porque se entendía la democracia como la participación del pueblo, o sea, el gobierno por el pueblo. Entonces, por eso es que el sistema representativo le hace un contrapeso, ¿ok? Porque es restringir la participación hacia los mejores, según el concepto de la época. Insisto, yo en eso me cuido mucho porque no vaya a pensar que soy un ultraconservador que creo que esto. Pero fíjate, por lo menos ahorita las discusiones que se están dando, y lo mencionamos con el caso de México, con el caso de Colombia, y ahorita particularmente con la situación venezolana, y era que se está tratando, por lo menos están mencionándolo, la posibilidad de restringir el derecho al voto a ciudadanos con una formación académica, por ejemplo. O sea, casi que tienes que ser licenciado, tener una maestría o un doctorado para participar en las elecciones. ¿Y eso para qué?
en teoría, porque en Europa también se llegó a dar en las últimas elecciones, restringir la participación ciudadana de sectores populares, lo queremos llamar así, o sea, de sectores sociales menos favorecidos, en fin, lo que se han conquistado durante 200 años, restringirlos ahora. Obviamente porque hay en algunos países o hay preocupación hacia reacciones hacia la ultraderecha o hacia la ultraizquierda que en algunos sectores de la sociedad está causando ruido, ¿no? Fíjate que con el tema de la participación femenina, aunque no tenían el derecho al voto, yo me llegué a conseguir algunos documentos y hay un espacio específico dentro de la Asamblea de Angostura, después del Congreso de Cúcuta, también en las Cortes se les da, y hay un espacio para que las mujeres pudieran escuchar los debates. ¿Okay? Por lo menos para el caso de México también, en la década de los 20, hay algunos también casos específicos donde hay mujeres que con seudónimos o nombres de hombres de sexo masculino mandan para la prensa algunos artículos de opinión, buscando tratar de causar algún tipo de injerencia o de influencia dentro de las discusiones que se están dando en el Congreso. O sea, aunque esos son temas muy poco estudiados, sí hay una participación femenina. O sea, que no participaran en el proceso electoral no te quieren decir que no estuviera ahí. ¿Okay? Ellos son de esas voces, lamentándolo mucho, invisibilizadas, porque la escasez de documentos nos lleva. Creemos nosotros que la escasez de documentos. La verdad que parte de la tarea del historiador, y a veces caemos en eso, es perdernos de los archivos, ¿no? Alejarnos de los archivos cuando en realidad ahí está la esencia de lo que podríamos tener. Así que, aunque la participación femenina, si lo queremos ver, es escasa o poco conocida, claro que la hay, y hay muchas evidencias que te dan eso. El tema de la Constitución, tú estabas aquí en toda mi presentación cuando hago una comparación entre la Constitución, el proyecto constitucional de Bolívar del 19 y la Constitución de 1819, la ciudadanía pasiva estaba incluida en las mujeres. ¿Okay? Entonces ya ahí hay una ampliación, al menos de la percepción de la ciudadanía, aunque pasiva, no activa, que eran las que podían participar. Y la idea de colombianos, por lo que entiendo, viene de una idea de Colombella, un concepto manejado por por Francisco de Miranda, en el que era el continente originario de Cristóbal Colón. De ahí es que viene la idea de colombianos, de la idea de Colombella. Ya Bolívar y algunos otros pensadores lo llegaron a desarrollar un poco mejor. La idea que tenía Francisco de Miranda no era este territorio, era el continente americano. Y también cambiar el nombre de América, o sea, era también crear la nación de Colombia. Que ojo, hay algo muy interesante que me acabo de acordar, puedo equivocarme en algunas especificaciones, pero los Estados Unidos de América pensaron en llamarse Colombia, por ejemplo. Pero obviamente al tener esta posibilidad, nosotros, pues, porque yo también, o sea, los venezolanos también formamos parte de este proyecto, lo llegaron a desechar. Podríamos buscar algunas especificaciones, no sé si mis compañeros historiadores tienen algunos datos específicos más sobre eso, pero es muy interesante, pues. O sea, la idea de Colombia como que la estábamos peleando. Y como la mencioné, cuando Colombia cambia de la Nueva Granada a Colombia, los venezolanos se molestaron, sobre todo los caraqueños, porque ese nombre era el copyright caraqueño. ¿Okay? No sé si pude responder tus preguntas. ¿Sí? Gracias. Se tiene que el discurso de Simón Bolívar al instalar el Congreso en Angostura, pues es una pieza muy importante y usted pues la debe conocer más a profundidad. Este aparte dice así: la reunión de Nueva Granada y Venezuela en un grande estado ha sido el voto uniforme de los pueblos y gobiernos de estas repúblicas. Desde su punto de vista, pues, ¿cómo ve pues ese fraccionamiento, ya que Simón Bolívar tuvo como por eje o por visión futurista la creación de un Estado muy grande? ¿Cómo ve desde su punto de vista ese fraccionamiento de la Gran Colombia, pues ya hacia los momentos de partir de este mundo de Bolívar? ¿Cómo ve ese fraccionamiento? En efecto, ¿cuáles pudieron ser las causas que motivaron ese fraccionamiento de ese ideal de Bolívar? Bueno, quiero insistir con algo, y es algo que yo peleo mucho, seguramente los historiadores profesionales vamos a seguir peleando. Esto no fue un proyecto solamente bolivariano.
no fue un proyecto solamente de los grandes líderes políticos o militares de la Nueva Granada, de Venezuela y de Ecuador. Creo que fue un proyecto también ciudadano, un proyecto de la gente, un proyecto que va más allá, ¿no?, de ese ideal bolivariano como usted nos lo está planteando o como la historiografía nos los ha querido vender, ¿no? Porque también lo vemos, también lo mencionaba en estos días en algunas conferencias en la parte de ponencia y conferencia que puede dar, el uso político que se le da a la Gran Colombia, ¿no? Por lo menos en el caso de Hugo Chávez lo recuerdo perfectamente, seguramente en el caso de Uribe, en el tema de los bicentenarios, ¿no?, de los primeros momentos en el 2010, en el 2011, en el 2012, ese uso y abuso de la historia y sobre todo con el tema de la Gran Colombia. Porque fue un proyecto exitoso en su momento que logró lograr su objetivo, que era la independencia y la libertad, y que lo vemos como un ideal, ¿no?, de la unión entre los pueblos, estos pueblos hermanos, porque así no solamente nos los han vendido, sino que también creo que lo sentimos, ¿no?, entre colombianos y venezolanos y hasta ecuatorianos y panameños, ¿no? En el caso de Panamá, como les insisto, es muy particular, ¿no?, por su historia reciente. Fíjate que el tema del fraccionamiento, cómo lo vivió Bolívar y esos grandes líderes, es que ya era un proyecto inviable si lo queremos ver en 1826, en 1827, ¿no? O sea, no es que lo tomó por sorpresa la separación. Recuerden que Bolívar muere en finales de 1830, él vio ya la disolución, la separación de Venezuela y Ecuador. Era algo que seguramente no, él lo vio venir desde la Convención de Ocaña, que ya hay una marcada separación entre dos tendencias muy marcadas de centralistas y federalistas, ¿no?, entre los venezolanos y los neogranadinos. Y particularmente dentro de los venezolanos, el sector de los caraqueños. O sea, porque también parte de la primera pregunta que nos realizaba el compañero, esos regionalismos, esos intereses económicos, políticos, como lo siguen viendo en la actualidad, son los que llevan a la disolución, al desmembramiento de esta experiencia. Pero yo insisto en algo, fue una buena experiencia, fue una experiencia exitosa y logró sus objetivos iniciales. Y las bases que se dan en esa experiencia colombiana son los fundamentos de las repúblicas de Venezuela, de la Nueva Granada, posteriormente Colombia y del Ecuador. Creo que eso es uno de los elementos que tenemos que levantar, ¿no? Los intereses pueden ser desde económicos, políticos, ideológicos, filosóficos, o sea, podemos ir complejizando muchísimo más. Lo que sí tenemos que descartar es que no fue una pugna entre Bolívar, y Santander, ¿no? No, yo lo digo en general porque así también nos los han querido vender. O sea, es que si los colombianos no querían a los venezolanos no querían a los colombianos, los ecuatorianos, tal. Porque también de eso uno escucha muchísimo. Parte de la presentación que quería destacar era buscar algunos memes, una selección de memes que están rodando muchísimo en internet sobre, bueno, todas esas interpretaciones que se han estado dando, ¿no? Lo cierto es que Venezuela se aleja con Páez y el Ecuador se aleja con Flores, sí, claro, y dejan solo a Bolívar. Ese momento del que no sé cómo lo vea desde su punto de vista, ¿por qué es esa situación? ¿Cómo no? Bueno, es que siento que la cuestión es mucho más compleja que tres personajes, ¿no? Y de tres momentos. Por lo menos, ya Bolívar no estaba gobernando, ya era Urdaneta quien asumió la última etapa de la República de Colombia, y qué casualidad, tres venezolanos son los que disuelven Colombia. O sea, Flores en el Ecuador, Páez en Venezuela, sí, y Urdaneta son los que dan el punto final también. O sea, también hay que ver eso, ¿no? Sí, buenas. Excelente exposición. Muchísimas gracias, Ángel. Un trabajo impecable tratando de explicar realmente algunos de los factores que hacen no solamente importante el Congreso de Angostura, sino el proyecto político. Para retomar un poco esta conversación y ampliarla, pues yo diría que hay una serie de elementos que son cambiantes y que cambian de manera muy dramática de una década a la otra. Hay unos incentivos que son muy puntuales en 1819 a 1821 y que le dan forma a unas situaciones históricas. Gustavo aquí, por ejemplo, el profesor Bamón, ha trabajado la manera en que ciertas regiones venezolanas y colombianas han constituido una unidad sociopolítica, cultural, incluso de larga duración, desde el siglo XVII en adelante. Entonces decía, ahí hay factores de ese tipo que están operando, que se ven, por decirlo así, activadas o de manera incluso incentivadas por una cuestión muy urgente, y es la cuestión bélica, la cuestión de establecer una defensa ante la posible reconquista de España. Es decir, primero que todo,
expulsar a los españoles, establecer el régimen republicano y proteger esa república que se está estableciendo. Ese incentivo para 1830 ha mermado de manera significativa y debe ser importante. Entonces, por una parte hay una serie de incentivos entre los cuales está esto, que son muy coyunturales, que han desaparecido o se han mermado, y hay otros incentivos a la fragmentación que han aparecido, que previamente no existían. Para 1826 la Gran Colombia está en bancarrota. Y ese es un factor que debilita institucionalmente todos los procesos de integración. Es muchísimo más difícil desplazarse, es muchísimo más difícil los salarios. Recuerden ustedes que las tropas de Ayacucho regresan en el 26 y en el 27 y son una enorme cantidad de pensionados y el Estado no tiene cómo pagar esos pensionados. Entonces hay una serie de factores que incentivan la desestabilización y que van a contribuir. Así todo, cuando Páez y el Cabildo de Caracas, Valencia y Caracas, ¿no? Valencia y Caracas, pero primero Valencia y después Caracas, va a seguir hacia el seguimiento, y Páez acoge esa declaratoria de esos cabildos indicando una fractura con la República de Colombia. Si no estoy mal, Maracaibo, ustedes me corregirán, Carabobo, otras de las provincias deciden no acoger ese llamado y se mantienen dentro de la unión y la legalidad. Es decir, en la misma Venezuela, simplemente para señalar lo que ya había dicho el profesor Almarza, hay regiones que encuentran y se encuentran más cómodas dentro de la institucionalidad de la República de Colombia que pensando en un proyecto independiente. No hay tal homogeneidad, es una gran heterogeneidad. Pero sí es cierto que hay unos factores que son cambiantes, enormemente cambiantes, y que hacen que el proyecto político para 1830 tenga muchos menos elementos de viabilidad que antes. Así todo, Urdaneta insiste en la necesidad de mantener la unión y logra movilizar suficiente gente como para que haya una guerra civil, digamos, en las agonías de la República. Entonces es mucho más complejo. Creo que la invitación está ahí. Hay que regresar con esa mirada que nos abre desde el Congreso de Angostura, regresar sobre todo el proceso de la República para entender mejor cuáles eran las potencialidades y los sentidos de esa República y la importancia, ¿no? el arraigo que llegó a tener. Y bueno, gracias el profesor Ortega por su comentario. Y otro elemento que también los olvidamos, o sea, los intentos que ocurrieron en el siglo XIX por tratar de volverla a formar. Eso es muy interesante, por ejemplo. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es, el interés de los Estados Unidos en la consolidación de la Gran Colombia desembocó en algún tipo de intervención de parte de este país. No. Primero, el primer país que reconoce a Colombia fue precisamente los Estados Unidos. Hay un apoyo, los memes están buenísimos, déjame poner uno en pantalla, pero no los tengo aquí, los tengo en mi otra computadora. Ustedes han visto los memes que surgieron todo a partir de las declaraciones del presidente, ¿no? Que dijo que gracias a los padres fundadores de Estados Unidos se dio la independencia de Colombia, ¿no? Estados Unidos efectivamente reconoció al gobierno colombiano el apoyo que le da a los Estados Unidos, aunque no de manera directa, a todas las revoluciones independentistas hispanoamericanas de 1810-1811 es significativo, aunque a manera de política internacional no podían reconocerlo de manera oficial. Si hay apoyo económico, o apoyo de armas, o apoyo de hombres, en fin. Bolívar, Miranda, Morelos, algunos representantes de Morelos en el caso de la Nueva España, de México, igual en el caso del Río de la Plata, consiguen siempre en los Estados Unidos apoyo. O sea, siempre es un canal, tanto Nueva York, Filadelfia sobre todo, parte de esos círculos intelectuales que se están manejando de los emigrados, sobre todo políticos y algunos militares, dentro del escenario político de ese momento. Por eso es que el apoyo que le da los Estados Unidos a la República de Colombia es significativa, y igual que el caso de los ingleses, anteriormente los franceses también durante una época llegaron a apoyar parte de las insurgencias, pero eso hay que verlo dentro del marco de la coyuntura internacional de la Santa Alianza, que se da a partir de la década de los 20, tratar de reconquistar la América insurrecta de la mano de todos estos insurgentes, de todos estos revolucionarios. Pero sí, o sea, es significativa el apoyo, pero el tema de la injerencia
podríamos discutirlo, no solamente para esta época, sino también hasta en la actualidad, de cuál ha sido esa participación o injerencia de los Estados Unidos o de otras repúblicas que también forman parte, ¿no? O sea, por lo menos, como lo mencioné en la presentación, a veces nos olvidamos ese gran imperio que tenemos, sobre todo en la década de los 20, empezando el 20, de Iturbide. Iturbide trató de negociar la integración de Panamá para el imperio mexicano, por ejemplo. Esas son cosas que a veces pasamos por debajo de la mesa. Ahí hay una injerencia, no tanto, no hay que irse tan al norte para que veamos esas repercusiones. Obviamente hay algunos intereses, también la fuerza militar del Ejército Libertador llegó a tener algún peso para que los panameños se animaran ya al plan de Colombia, en fin. Pero lo importante es que Estados Unidos fue el primer país que reconoció a Colombia y obviamente hay algunos apoyos significativos, sobre todo en materia militar, si mal no recuerdo. ¿Okay? Bueno, muchas gracias a ustedes y los esperamos en nuestras próximas conferencias del Bicentenario y también del programa Colecciones que Inspiran, igualmente en nuestras colecciones especiales para que sigan pues investigando sobre estos temas y también aportando al conocimiento de la historia. Muchas gracias.